corito no tan sano. Señores, da inicio Bao Radio. Muchas gracias por su sintonía aquí en YouTube y en otras plataformas. Hoy tenemos con nosotros a Leonardo Díaz, una persona que tiene un nuevo puesto. Leonardo se ha convertido en la nueva estrella que salta de trabajo, con más que una pulga. Cuéntame, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias, Rubén, por invitarme, ¿no? Ahí te han visto y escuchado el programa. Sí. Hay que decir eso. Sí, a tú te han visto y escuchado el programa. Sí, hombre. Leonardo, a mí me alegra mucho ver ver el dinamismo que tú le estás infundiendo a la gestión de la filosofía aquí en el país, sobre todo a partir de tu elección como director de la asociación. Sí, presidente de la Asociación Dominicana de Filosofía. Presidente. Sí, suena mejor, sí. Así suena mejor, tiene más caché. Muchacho, diablo. El caché es algo que yo no asociaría a un filósofo, pero está bien. Pero que nos están viendo entienden. Exacto. ¿No? Después de estos anuncios, volvemos con Leonardo Díaz a que nos cuente un poquito sobre su elección. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Estamos de vuelta en Bao Radio con Leonardo Díaz. Cuéntame. Bien, pues Rubén, sí, ha sido electo recientemente presidente de la Asociación Dominicana de Filosofía, que es una asociación que, como en todos los países donde existe una institución de esta naturaleza, tiene como propósito la promoción de la filosofía y el pensamiento crítico en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, una asociación de filosofía está llamada a crear o contribuir a crear espacios de discusión, de reflexión filosófica, a promover programas que estén llamados a generar reflexión sobre los problemas que atañen a esa sociedad, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, ¿no? Sí. ¿Y cuál es, en qué situación está la institución que tú encuentras a tu elección? ¿Y cuáles son los planes? Sí, bueno, pues es una institución relativamente joven, ¿no? Uh-huh. Aunque ya tiene como unos 10 años, más o menos. ¿Joven? Sí. ¿Jovencísima? Sí, entonces... ¿No llega ni a la adolescencia? No, la primera etapa fue de su institucionalización, uh-huh, ¿no? Su incorporación. Y bueno, pues comenzó también un proceso de internacionalización. Uh-huh. Eso también estaba relacionado con un momento muy importante que tuvimos cuando yo fui el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese momento nosotros estábamos organizando un congreso de filosofía, uh-huh, e invitamos a una figura muy destacada de la filosofía española, Antonio Campillo, uh-huh, que fue finalista del premio Anagrama y que había sido decano de la Universidad de Murcia, y entonces estaba al frente de lo que era una red de promoción de la filosofía. Entonces, en su visita logramos comenzar a pensar un poco cómo constituir una red de filosofía iberoamericana, ¿no? Qué bien. Y se constituyó la Red Iberoamericana de Filosofía, con la cual, uh-huh, nosotros
pasamos a incorporarnos como escuela y luego también la asociación. Entonces, esa red está conformada por asociaciones de filosofía de España, Portugal, Brasil y todos los países de América Latina, y también incorpora al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, a la Universidad Complutense de Madrid, a la Universidad Autónoma de México, la famosa UNAM, y también está la UAS, ¿no? Entonces, dentro de esa red, el espíritu de esa red es que todas las asociaciones de filosofía que están incorporadas acá se dediquen a la promoción de la filosofía en español, construyendo una enciclopedia de la filosofía iberoamericana. En la Primero. Sí, primero. Exacto. Crear una revista también de filosofía iberoamericana y también crear espacios de discusión, por ejemplo, un congreso que se celebra cada 4 años. Nosotros logramos que para el 2026, pues ese congreso se haga aquí en República Dominicana. ¿No? Entonces agrupa aquí a filósofos de diversas áreas, ¿no? Pero que tienen ese aspecto, digamos, ese propósito común, que es la difusión de la filosofía en español, que usualmente ha sido la gran olvidada, digamos, en nuestros países. Además, porque tradicionalmente nosotros hemos asociado la filosofía básicamente a un ejercicio europeo o a un ejercicio anglosajón. Digamos que América Latina siempre se le ha asociado más con la poesía, la literatura, etcétera. Entonces la idea no, en América Latina también podemos pensar, y pensamos de hecho, porque en ningún lugar del mundo está la filosofía excluida. Si existe un país, si existe un cuerpo de países con la incoherencia suficiente para tener un cuerpo filosófico, es Latinoamérica. Porque hablamos el mismo idioma. Las similitudes pesan más que las diferencias. Y somos como todo lo mismo. En todos lados se come arroz con habichuela. Pero que además también... Lo que varía son los sazones. Pero además también hay problemas que pueden tener lo que llamaríamos un aire de familia o semejanza, con problemas que ocurren en otros lugares, pero que tienen sus propias especificidades y que tienen que ser repensadas desde nuestra propia realidad. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo nos beneficiaría a nosotros los latinos y los caribeños también? Aunque los caribeños es un asunto más delicado, porque hay colonias, es otro tema. ¿Cómo nos beneficiaría a nosotros? Nosotros tenemos la ventaja de que miramos Latinoamérica y miramos al Caribe. O sea, tenemos las dos regiones, estamos como en el medio de las dos regiones. Aparte de que somos las Antillas Mayores, Cuba, nosotros y Puerto Rico. Eso nos beneficia inmensamente, aunque nosotros no hemos cultivado los beneficios, no hemos cosechado los beneficios de esa situación tradicionalmente. ¿Cómo nos beneficia tener ese medio? Y otra pregunta, si yo quiero tener acceso a esas revistas, si yo quiero formar parte de esa asociación, yo como no filósofo, como un fanático de la filosofía, ¿cómo puedo accesar? ¿Cómo puedo tener acceso? Hay un punto ahí. La red como tal, a quien vincula es a las instituciones, no a las personas. Entonces, por ejemplo, yo represento al voto de República Dominicana dentro de la red porque soy el presidente de la asociación. Pero ahora, la asociación. Pero ¿cómo? No. Entonces, ¿qué ocurre? Está lo que es la estructura que es propiamente hablando creada y ejercida por filósofos profesionales, pero la idea es que eso no se convierta en una red meramente especialista, sino que incorpore a todo aquel que esté interesado en formar parte del espacio de debate. Entonces ahí es donde vienen lo que son esas, digamos, esa creación de espacios, digamos, que se añaden, ¿no? Y donde sí ahí se puede participar, que son, por ejemplo, cuando organizamos seminarios, cuando organizamos congresos, cuando organizamos cursos, y ahí no se requiere ser filósofo profesional, sino estar interesado en la filosofía. Eso es muy bueno. Es muy bueno que tú lo digas porque usualmente, te lo digo yo como un simple espectador. Y yo estoy seguro de que muchos se harán eco de esa impresión. Usualmente uno ve al filósofo
y lo siente lejos. Sí. ¿Entiendes? Y yo entiendo que el filósofo, que esa no es la labor. No. Yo entiendo que el filósofo debe estar muy cerca del ciudadano. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque esa es su labor, ayudar a pensar, ayudar a pensar verdaderamente. Y a pensar los problemas cotidianos de la gente, que los atañen a la gente. Exacto. Tú debes saber cuáles son tus prejuicios, por ejemplo. Tú debes saber cuáles son tus miedos, tú debes saber cuáles son tus ansiedades, pero eso hay que dedicarle tiempo. Sí. Hay que dedicarle tiempo y hay que hacer un ejercicio personal, muy personal. Tú tienes que andar con tu demonio y con tu ángel, por decirlo de alguna forma. Tú tienes que hacer tu paz con muchas cosas para poder observar sin ningún tipo de prejuicios, para poder ver, simplemente ver. O no, digamos, ver sin prejuicios, sino reconocer que lo tienes, porque era como decía, Gadamer, creo que decía, el peor prejuicio es creer que no se tienen prejuicios. Exacto. Pues entonces ahí tú pierdes la criticidad, la primera criticidad que tienes que tener contigo mismo. Pero en No temas el mal, un libro que es un compendio, algo así como de autoayuda, a mí no me gusta mucho, no me gusta el término, no me gusta el término. Mucho más entre filósofos hablando de autoayuda. No, porque es un libro pesado, es un libro muy pesado. Tiene ensayos de Gurdjieff, y bueno, ya tú sabes. Gurdjieff, con solamente mencionar Gurdjieff, No temas el mal adquiere otra dimensión. No es nada de Deepak Chopra, nada. En No temas el mal dicen que, dice uno de los ensayistas, que el mero reconocimiento de eso que está mal en nosotros lo disminuye. ¿Entiendes? Cuando tú dices el egoísmo, que es un problema grave, grave que nos aqueja a nosotros como sociedad, la sociedad dominicana en particular. El egoísmo, cuando tú rastreas el más mínimo atisbo de egoísmo en ti, ya eso lo disminuye. Hay un asunto, tú has tocado ese tópico del egoísmo, que yo lo leo en... nosotros tenemos una cultura bastante arraigada de no pensar en términos de un proyecto de ciudadanía común. Exacto. O un proyecto de construcción ciudadana. Sí. ¿No? Y entonces a veces yo, cuando me toca hablar de este tópico, digo, miren, no estamos hablando de una ética de héroes, ¿no? Estamos hablando de pequeñas cosas de la vida cotidiana. A veces son cosas tan tontas como esta. Sacar tu basura. Sacar tu basura. A veces son cosas tan tontas. Yo a veces en conversaciones así les digo, miren señores, a veces usted se parquea en un lugar y cuando usted sale del vehículo, usted se da cuenta que usted está ocupando 2 parqueos. ¿Qué usted hace? ¿Usted se va y lo deja así porque ya usted resolvió su problema y encontró su parqueo? ¿O usted vuelve y entra al vehículo y se parquea bien, pensando en que viene otro y cuando usted está ocupando 2 parqueos, ese otro no se va a poder parquear? Fíjense que es una cosa tonta, pero ahí es donde se comienza a construir un proyecto de ciudadanía común. Una cosa tonta que yo observo muchísimo aquí en la Doctor Delgado, la línea peatonal. La gente que interrumpe ese espacio. Y la gente que se mete en vía contraria. Hay un problema. Hay un problema. Si Hugo Veras se quiere casar con la gloria, que yo lo dudo mucho. Hugo Veras pone, yo he pensado hasta en poner un cintillo de esos dientes. Porque eso es un problema grave. Un problema gravísimo. En estos días había un tipo peleando muchísimo con un amén. Y el tipo le decía, pero es que yo me parqué, yo subí en vía y me parqué en esa guagua que está allí. Y le dice el amén, pero que yo le debo poner 2 multas, 2, no 1, 2. ¿Tú me entiendes? Sí. Y es lo que te digo, es como... Es una sobreabundancia de actitudes egoístas que hay aquí. Y todo para prejuicio para perjuicio de la sociedad. Que tú te quedas como diablo, yo me voy de aquí. Yo quiero salir huyendo. Y eso es falta de un principio ético primero,
y luego de un trasfondo filosófico. ¿Tú me entiendes? Que tú operas de una manera y nadie te saca de ahí. Sí. Yo digo, hay el problema de una falta de educación, pero no de una educación intelectual, sino de que hablo una educación emocional. Porque esa es la cuestión. Sí. La ética no tiene que ver tanto con el intelecto como con el aspecto emocional. Yo con frecuencia digo lo siguiente, mira, yo puedo contratar a un profesor de inglés y decirle, mire, cuando termine el curso, yo quiero que mi hijo aprenda inglés o maneje por lo menos la gramática inglesa, etc. Y cuando termine el curso, si el profesor es competente y mi hijo no tiene problemas de cognición, pues debe manejar esa gramática básica que se le está enseñando o ese vocabulario básico, etc. O lo mismo matemáticas. Yo puedo contratar a un profesor de matemáticas para decirle, mira, yo quiero que cuando termine el curso él aprenda las operaciones básicas matemáticas. Y al final el niño debe saber eso. Pero yo no puedo contratar a un profesor de ética y decirle, mire, cuando termine el curso yo quiero que mi hijo salga virtuoso. No, así no funciona. Así no funciona. Es porque el problema de la ética es la adquisición de unos hábitos. Como decía Aristóteles, y eso se adquiere de manera progresiva y en un entorno que lo favorezca. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que se acostumbra, por ejemplo, a resolver los conflictos de manera violenta, no es porque él no sabe cuál es el concepto de paz o no pueda definir el concepto de paz. Es porque ha interiorizado unos hábitos violentos. Usualmente en un entorno donde se promueven esos conflictos y él aprende a hacer eso. O la persona que se acostumbra a mentir no es porque no sepa qué es la verdad, no es un problema epistemológico, es un problema de que él ha desarrollado el hábito de mentir en un entorno donde eso también no tiene consecuencias o tiene muy pocas y entonces se acostumbra a eso. Entonces, nosotros tenemos un serio problema. No te metes en política, por favor. Ajá. Sí. Alguien dirá, todo es político. Al fin y al cabo, estamos hablando de una educación que no forma ni para la democracia, para el diálogo o para desarrollar, digamos, valores que promuevan lo que es una comunidad propiamente hablando, que es al fin y al cabo lo que debe aspirar a una sociedad, que no sea meramente una asociación de individuos, cada uno pensando en su plan, en su propio plan. Eso no, que eso no es una sociedad. No, eso no es una sociedad y al final, y esa es la gran... Por inferencia, debemos decir entonces que nosotros no tenemos una sociedad. Nosotros tenemos un grupo de asociaciones. Yo una vez en un artículo mío es que escribía una expresión que tal vez es muy fuerte, es una selva de rascacielos y jipetas. Sí, bueno, eso es más chulo que un hotel de locos chéveres, como decía. Sí. Entonces, ahí es donde está el punto, el kit del asunto. Entender. Hay un concepto de Aristóteles, la amistad cívica. La amistad cívica no es que nosotros nos vamos a tomar trago en una esquina, sino que... Aunque mucha gente lo entienda así. Es la idea de que nosotros somos parte de un proyecto común donde nos debemos un cuidado mutuo y donde mi bienestar, al fin y al cabo, depende del tuyo. Depende del tuyo. Y redunda. Exacto. Entonces, no se trata de que... yo tengo unos hijos y salud. Tengo unos hijos, le puedo pagar un colegio privado. A mí no me importa la educación pública, no. Porque al fin y al cabo, mi hijo que estudia en el colegio privado y que a lo mejor tiene acceso a una buena educación, va a estar en un entorno con otros que no recibieron esa educación. Tú hablabas del proyecto de nación. Sí, o sea, de un proyecto de comunidad realmente. Exacto. Un proyecto de comunidad. Sí, la nación tiene ya una connotación, sí. Un proyecto de comunidad que implica que nuestro bienestar está concatenado, está vinculado. ¿Cómo lo está? Entonces yo no puedo decir, no, yo construyo mi proyecto personal y familiar al margen de lo que pase con los otros. No, porque al fin y al cabo estamos condicionándonos unos a los otros, influyendo unos sobre los otros. Entonces, digamos, tú puedes tener un seguro internacional, un seguro médico, pero si en una carretera tuviste un accidente, ¿a dónde que te van a llevar? Es al hospital más cercano que esté. Exacto. Entonces, tienes que tener un sistema de salud público que funcione. Entonces, la cuestión de que tenemos que tener una preocupación por todos como comunidad, eso es un elemento que nosotros todavía no lo tenemos muy interiorizado en nuestra cultura, sino que entendemos que de una manera u otra nuestro bienestar es personal, básicamente personal. ¿A qué se debe esa mirada hacia lo interno? Yo pienso, yo tengo una teoría. Ajá.
La era de Trujillo, que está presente en nuestra cultura, Sí. muy presente, Sí. tuvo efectos escandalosos dentro de la psique del dominicano. Tú y yo, que somos hijos de primera generación de esa cultura, o sea, nuestros padres Sí, la vivieron Sí. y nos infundieron Sí. los valores y en términos operantes, las cosas que perfilan nuestro temperamento, nos infundieron ¿cómo decirlo? Esas características que conforman nuestro ser. El cállate, el no hable mucho, tú sabes, Sí. ese dominicano chivo, Sí. 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 La cultura autoritaria. O sea, en el fondo. la cultura autoritaria, Sí. en esta casa mando yo. Sí. Esas cosas que perfilan nuestro temperamento, que nos dan de manera definitiva, que proyectan nuestro carácter. Nosotros somos hijos de esa generación. Y eso nadie tiene la culpa, ni nadie lo puede solucionar. Es un problema estructural. Es un pero problema. hay algo que yo quiero agregar a eso. O sea, sin contradecir lo que tú estás diciendo. No, yo creo que lo complementa. No solamente hubo un problema con la cuestión de la dictadura. Entonces tuvo Balaguer después. Sí, no, pero también acuérdate lo que hubo antes. Sí, También, porque también. no es que antes de Trujillo había democracia tampoco. Exacto. Es que cuando tú Sí. examinas la historia dominicana, Sí. es una historia básicamente de gobiernos autoritarios y totalitarios, Sí. no de gobiernos democráticos. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dices, por ejemplo, la dictadura de Trujillo, pero es que termina la dictadura de Trujillo y nosotros no hicimos la transición a la democracia, por ejemplo, una auténtica transición a la democracia, sino que tuvimos una constante o una, digamos, permanente sucesión de gobiernos decepcionantes Sí. que contribuyeron al desarrollo de un cierto cinismo político. Sí. Entonces, tú quieres crear un proyecto de un grupo porque para cambiar la cosa. No, hombre, no, eso es Rubén que está buscándosela por ahí. Sí. Exacto. ¿Me entiendes? O vamos a esperar a que él le den, a que lo nominen a un puesto, Exactamente. que le den un apartamento, que le traigan un apartamento en la boca, Sí. y él va a cambiar. Exactamente. Entonces, La gente apuesta al fracaso. Entonces, todo eso también contribuye o dificulta realmente la construcción de cualquier proyecto realmente encaminado a el bien común, agregando también que esa falta de transición auténtica de la democracia nos dejó una debilidad institucional también Exacto. terrible. Fatal. ¿No? Que entonces dificulta también pensar en términos colectivos. Pues entonces las instituciones se subordinan al capricho de los funcionarios que están en el momento de turno. Exacto. ¿No? Exacto. Sí. Sí. Leonardo, en España y en Estados Unidos la conversación está caliente. Mira, yo nunca pensé que yo diría esto. Suerte por los dioses, por lo que sea, que esa conversación no llega aquí con el nivel que tiene allá. El nivel de ira, el nivel de apasionamiento, el nivel de división. Sí, de polarización. De se llama. polarización. Hay quienes dicen, como Jordan Peterson, Sí. que eso se debe él lo rastrea hasta el nacimiento de la izquierda, con Karl Marx y todo eso. Aunque yo no le atribuyo a Karl Marx el nacimiento de nada, él lo que hizo fue escribir un libro. ¿Tú me entiendes? Nadie que escribe un libro se puede atribuir el nacimiento de nada. Sí. Pero él dice que desde que Karl Marx publicó El Capital, ha surgido otra opción y que esa opción fracasó estrepitosamente, y todos sabemos la historia de la izquierda, la historia del comunismo, no de la izquierda, el comunismo. Últimamente él dice O del socialismo real, yo le llamo. Porque el comunismo, en los términos que Marx lo pensó, eso nunca existió en ningún sitio. Pero sí de lo que se llamó el socialismo realmente existente, ¿no? Exacto, sí, que prevalece hoy. Él dice que
gran parte de la ideología de género, el feminismo, de todo eso es una gestión de la izquierda, que son gobiernos en España, pero no son gobiernos en Estados Unidos, donde hay una agenda bastante... Él afirma que bajo la guisa de progres son los que han establecido gran parte de la agenda ideológica de izquierda hoy. ¿A qué tú crees que...? Bueno, el problema, yo tengo mis serias diferencias con Jordan Peterson. Sí, que no es filósofo. Exactamente, que no es filósofo. Y que, bueno, responde para mí a lo que sería, digamos, parte del discurso de la extrema derecha, por otra parte, ¿no? Entonces, bueno, un discurso muchas veces que trata de justificar ciertas prácticas culturales sobre la base de un biologicismo también, inclusive, ¿no? Por ejemplo, cuando trata de establecer la diferencia de género, él se basa en visiones totalmente evolucionistas, Sí. ¿no? Y entonces está cayendo en el otro extremo de lo que ocurre con ciertas lecturas de la izquierda que solamente son culturalistas, ¿no? Exacto. Entonces, no, ni un extremo ni el otro. Es decir, todos Exacto. somos el producto de... Esta es la época, vivimos una era de extremos. De extremos. Nadie puede ser moderado. Si tú no eres de mi bando, Sí. tú estás en el otro necesariamente, Sí. o en mi contra, Sí. exacto. O sea, Entonces, a veces también que... y la cultura de la cancelación está Eso. a la orden del día. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen esos reduccionismos, ¿no? Cuando se por ejemplo, la izquierda, pero ¿qué es la izquierda? Es que no hay una izquierda, hay muchos tipos de izquierda. Sí. Porque está desde la izquierda socialdemócrata de Europa del Norte y está la izquierda totalitaria, Sí. está claro. Sí. O sea, hay muchos tipos de izquierda. Y entonces, tú, por ejemplo, el tópico de la visión de género, por ejemplo, bueno, es que es muy complejo porque es un proceso que aglutina movimientos diversos que van cambiando a lo largo de la historia, y entre ellos tú vas a encontrar, como ocurre con todos los movimientos y todos los enfoques filosóficos y culturales, aportes importantes, Sí. porque, por ejemplo, tú no puedes negar que, por ejemplo, desde el punto de vista del movimiento feminista, ¿no? Bueno, la reivindicación de los derechos civiles, por ejemplo, ¿no? Exacto. De la igualdad de las mujeres, es un logro feminista. Sí. Pero también hay en ese desarrollo del movimiento feminista versiones, excesos, como por ejemplo, ese que te estoy diciendo, de que, por ejemplo, cuando tú quieres negar, por ejemplo, que hay una base biológica y que todo es un constructo social y cultural, para mí eso me parece un exceso que no tiene una fundamentación A mí me científica. parece un logro sin igual el que hayan visibilizado las artes latinas Sí. y las artes negras Sí. en los Estados Unidos, donde Sí. había regularmente, Claro. donde hay regularmente un mercado Sí. bastante regulado de parte de los museos y de parte de la academia, Sí. orientado hacia el racismo. O cuando, por ejemplo, en el caso mismo de la filosofía, cuando se recuperan a mujeres filósofas Sí. que estuvieron sencillamente excluidas cuando Exacto. tenían mérito. Exacto. El caso de Hannah Arendt, por Sí, ejemplo, ¿no? exacto. Hannah Arendt La banalidad del mal. fue una filósofa durante mucho tiempo olvidada, que, o que no se entendía. No era popular. No era reconocida en el mundo académico. Y sin embargo, hoy reconocemos en Hannah Arendt pues una filósofa de primerísimo nivel, Sí. con una lectura filosófica política Sí. muy interesante, muy Acuciosa, esclarecedora e importante. Sí. Entonces, bueno, eso también tú tienes que atribuírselo a esas izquierda feminista, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que tenemos también que tener cuidado de qué específicamente que estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos, por ejemplo, de la izquierda, cuando estamos hablando del movimiento feminista, cuando estamos hablando de, por ejemplo, el concepto de ideología de género, que de por sí es un concepto ideológico. El concepto de ideología de género es un concepto que se usa de la extrema derecha para decir que si estamos hablando de un conjunto de imaginarios o de concepciones que no tienen una fundamentación científica, pero resulta que muchas veces... Ha evolucionado hasta convertirse en eso. Sí. Pero que hay pero también resulta que muchas veces quienes le atribuyen esa caracterización están hablando desde una postura ideológica Sí. y no se reconocen como tal. Exacto. ¿Ves? Entonces ahí es que donde yo digo que hay que tener mucho cuidado con eso y no tampoco meter en el mismo saco lo que son, por ejemplo, los estudios de género que Sí, tienen como sí. importancia
ese aporte que decimos que tienen para los estudios culturales, para las humanidades, para las ciencias sociales, de otras versiones ya mucho más... faranduleras. Sí, que giran en torno a la cultura de la cancelación, que Sí. es lo que estábamos hablando, esa idea de querer pues, establecer una serie de principios dogmáticos y querer cerrar el debate. Que son lo mismo, entonces, que caen en lo mismo que los derechistas. También, exactamente. Sí, porque la cultura de la cancelación, que con frecuencia se le atribuye a la izquierda, no. La cultura de la cancelación puede venir... Comienza con la derecha. Ajá, porque si yo, por ejemplo, quiero prohibir determinados tipos de contenidos educativos porque están en contradicción con un principio dogmático religioso, eso también es cultura de la cancelación. Exacto. Está claro. Y es tan efectivo. O cuando yo no quiero que haya educación sexual en la escuela, eso es cultura de la cancelación. Es más efectivo en el caso de la derecha, probó ser más efectivo y sistemático, porque la aplicaron durante años, Sí. que en la izquierda. Sí. Entonces la izquierda lo ha adoptado, lo que pasa es que son más vociferantes. El problema con la cultura de la cancelación se asume desde la izquierda, como yo lo veo, es que se supone que desde estas posturas que están comprometidas con ideales de justicia, de equidad social, etcétera, debería ser más comprensible que ese no es el camino. Sí. Es decir, el camino no puede ser la censura. El Exacto. camino no puede ser que si tú, por ejemplo, defiendes una postura teórica que desde mi perspectiva de lucha social yo la considero inaceptable, entonces el camino es prohibirte, hacerte un boicot, tratar de que no te publiquen tus libros. No. Yo debo promover el debate. Si yo tengo la convicción de que realmente yo tengo la postura correcta, en el debate deberá mostrarse. Entonces ahí donde yo veo que está el problema, es decir, de que sectores que supuestamente estuvieron en contra de los fundamentalismos de derecha, de todas las grandes dictaduras, de los sistemas totalitarios, entonces asuman ahora posturas que son totalitarias. Aparte de que la derecha tiene más think tanks, tiene más pensamiento tradicionalmente. No, yo no lo diría. Yo creo que hay de ambos lados. Acuérdate inclusive que, digamos, claro, es muy complicado este asunto, pero una gran parte de la izquierda ha estado vinculada a lo que son los procesos de desarrollo cultural, ¿no? De vanguardias, de vanguardias artísticas. Sí, pero las vanguardias son desde Marcel Duchamp, que hizo el retrete aquel. Las vanguardias nunca han identificado a gran parte del público. O gran parte del público pero yo entiendo consciente. Que esto no debe evaluarse en términos de el número de seguidores conscientes que tenga, sino del impacto cultural que genera. Okay. Entonces, la cuestión aquí es que un determinado enfoque, una determinada perspectiva, una determinada teoría, etcétera, puede generar un impacto en la cultura y la gente interiorizar precisamente aspectos de esa cultura, como tú dices, sin que sea consciente. Sí. Pero eso entonces, de hecho, eso es parte del éxito muchas veces de determinados tipos de enfoques. Sí. Que tú los interiorizas y no lo ves como que eso es parte de una ideología, sino que lo ves como parte de lo natural, ¿no? De la forma natural de ver el mundo, ¿no? Sí. Todo comienza con uno mismo. Retomando la idea de la importancia, digamos, de desarrollar ciertos hábitos para la construcción de una ciudadanía común, no de un proyecto de ciudadanía común. Eso que tú dices de sacar la basura implica un ejercicio de honestidad intelectual, ¿no? Sí. Y de autocrítica. Entonces, algo que no dijimos ahorita, cuando estábamos evaluando el problema de la influencia de la dictadura de Trujillo y el fracaso de los proyectos que vinieron luego de la transición democrática. De la falta de educación, de todo eso. Pero la falta de una educación en la cultura de la criticidad. Sí. Si tú te fijas... Es un derivado de la ausencia de la filosofía. Y de la promoción del pensamiento crítico, ¿no? De hacer ejercicios de debate crítico. Tú hablabas, por ejemplo, ponías algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, se educa aquí en la verticalidad. Entonces, pongamos, si tú tienes una escuela o una universidad donde no se practica el diálogo, la discusión de los temas, sino que básicamente es una educación de autoridad, bueno, pues eso es de leer fichas. Sí, de lo que dice el profesor. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate que en nuestro caso, con frecuencia,
nosotros asociamos la criticidad a la condena o a la enemistad. O sea, no es natural. De hecho, tú sospechas, si tú escribes un libro y yo luego te critico, eso es porque tú y yo tenemos un problema. Exacto. Pero no se asocia la idea de que yo critico tus ideas, no porque tengo un problema contigo. Es al contrario, es porque quiero promover el debate crítico y quiero esclarezcamos un problema. Para mí, el ataque a las ideas, no a la persona, nació aquí. Es algo que se da mucho. Sí. Popper hablaba de practicar la hostilidad hacia las ideas. La amistad entre las personas y la hostilidad hacia las ideas. Exacto. Entonces, yo soy hostil con tus ideas porque quiero someterlas a la prueba de la falsación, a la contrastación, no porque tenga ningún problema personal contigo. Y con eso ganamos. Porque una sociedad donde no se cuestionan las ideas, donde no hay debate, pues entonces no se va por promover el conocimiento. Entonces, a nosotros también eso es un aspecto importante que requerimos, de que tenemos que promover la crítica, ¿no? Que es sinónimo de análisis. Entonces, en nuestra cultura común no asociamos la crítica con el análisis. De hecho, decir que una persona es crítica, lo que pensamos como que es chismosa o que busca problemas, etcétera, ¿no? Sí. Hasta ahí está. Yo he sufrido eso. Digo, lo he sufrido, no, yo eso, honestamente, me da trepito, pero me costó mucho llevar una labor como crítico de cine y como crítico literario. Sí. Llevar una labor sistemática a pesar del público. Te genera enemistades. Sí. La idea de que tú simplemente lo que estás es evaluando un producto cultural, no estás evaluando a la persona que generó el producto. Explicando, así mismo. Sí. Eso es un problema que tenemos muy serio y que obstaculiza también la creación de formas de vida democrática, ¿no? Ok, sí, así es. Leonardo Díaz, gracias por estar aquí. A ti, gracias por la invitación. Tú siempre estamos siempre dispuestos a colaborar, ¿no? Siempre que tú quieras, ¿no? Para pensar juntos, para conversar juntos, para incentivar a la gente, ¿no? a estos ejercicios de pensamiento. Sí. Las redes sociales de la asociación y todo lo que la rodea. Estamos ahora precisamente en un proceso de rediseño de las redes, pero pueden colocar a Asociación Dominicana de Filosofía.com y ya ahí pueden encontrar algo. Luego, entonces, como vamos a seguir en contacto, entonces te informaremos. Los cursos y todo eso. Exactamente, correctamente, sí. Okay. Perfecto, sí. Y a ustedes cuídense y cuiden a otros. Pao Radio. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.